Cuando atravesamos diferentes circunstancias difíciles, conflictivas, está ahí el Señor Jesús para ayudarnos a salir de todas ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta nueva oportunidad que me das para poder exponer tu palabra. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros y que siempre estemos dispuestos a adorarte, alabarte y agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias porque a través de tu palabra nos das, Señor, motivos para confiar en ti ciegamente y esperar que tú hagas la obra que quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo número 32. Marcos, capítulo 1, 32 dice: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vayamos al capítulo número 2, versículo 1 dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vemos sufrimientos en algunos que nos rodean. Nosotros mismos en nuestra vida sufrimos en muchos sentidos. ¿Y a dónde podemos acudir a que nos ayuden? ¿Quién está interesado por nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos con alguna angustia o necesidad? ¿Quién? Quizás solo la familia, quizás la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, pero el que está más interesado en acudir a nuestra ayuda es el Señor Jesús. Es que Él tiene una profunda compasión por los que sufren, y la compasión que Él tiene es inmensa. Y ese mismo Jesús que hizo caminar a este paralítico, Él anhela librarnos de la presión que estamos viviendo, de la enfermedad física y espiritual. Él tiene autoridad y el poder para sanar todas nuestras heridas también. Qué hermoso es confiar en un Dios de esta naturaleza. Y nosotros, ¿a dónde podemos recurrir? Sino a Él. Especialmente vivimos nosotros aquí en Estados Unidos de América, donde si uno va al hospital o uno va a una clínica, cuesta muy caro, es carísimo. Si uno quiere quedarse una noche en un hospital, fácilmente pasa de los $1,000, más las atenciones, más del médico y la medicina. Bueno, y
viendo todo este panorama, ¿no cree que es más fácil confiar en el Señor? ¿No cree que es más fácil esperar que Él haga la obra? Lógico, uno tiene que confiar en Él, saber que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, y que Él está dispuesto a sanarnos, porque a través de la Escritura, a través de todos los evangelios, vemos que el Señor siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente que estaba angustiada, necesitada. Especialmente en estos casos vimos que el Señor, dice, libraba a muchísimos que estaban endemoniados y enfermedades de toda clase. Aquí no menciona qué enfermedades estaban, pero me imagino que también la gente estaba con mucha presión, con mucha angustia, con mucha tristeza, especialmente en esta época. Recordará usted que el Imperio Romano tenía dominio sobre todas las naciones y fueron a imponer cantidad de impuestos, o sea que la gente vivía en una presión, en una pobreza increíble. Aparte de las enfermedades, había necesidades, aparte de todo eso, saber que tenían que ser gobernados por una persona que no era de parte de ellos, era algo terrible, tremendo. Y lógico, también Satanás ha aprovechado todo el tiempo para hacernos muchas cosas. Lógico, tiene que pedirle el permiso al Señor, desde luego, pero Él se encarga de hacer cosas tremendas en la vida, en la mente y en la personalidad de las personas. Pero qué lindo es saber que tenemos un Dios que siempre se compadece de cada uno de nosotros. Note lo que dice, ¿no? Que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, que echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nosotros tenemos que confiar en ese Señor. Esta palabra, hermanos, a lo mejor llega en el momento preciso, que usted está atravesando alguna lucha, alguna prueba, alguna necesidad. Quizás los doctores le detectaron una enfermedad que le han dicho que es terminal, que ya no hay esperanza, pero en el Señor, Él tiene la última palabra. Porque Él es el que nos ayuda en medio del sufrimiento. Y justamente ahí en el Salmo 20, vemos que Él es la ayuda para todos los que sufren. Salmo 20, vamos a leer lo que dice. Versículo 1 al 9. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos de tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde de sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Qué maravilloso es tener un Dios de esta naturaleza. Saber que Él es nuestra ayuda, nuestro socorro, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, y aún en medio del dolor también. Porque el Señor nos dice en su palabra que Él va a mullir nuestras camas en medio de la enfermedad. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Y uno dice, bueno, estoy viviendo aquí en esta tierra, en este mundo, pero si yo me porto bien, no hago cosas malas, sin embargo, hay ocasiones que me enfermo y parece que ya es el último día que estoy aquí en la tierra y me siento mal, todo me flaquea, bueno, parece que ya no hay esperanza, pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible, ese Señor que hace maravillas. Y nosotros leemos cómo el Señor hacía cosas bien hermosas a través de su palabra. Vemos hechos grandiosos. Imagínese
el Señor echaba fuera a todos los demonios y sanó a este paralítico. Imagínense qué cosa más hermosa, qué milagro tan lindo. Y saber que tenemos ayuda para los que sufren. Vayamos al Señor, recurramos a Él. No tenemos otra opción, en otras palabras. El Señor es el que tiene la última palabra, porque el Señor también nos da liberación para los cautivos, para aquellos que están presos en medio de su letargo, en medio de su pecado, en medio de su angustia, en medio de su desolación. El Señor está dispuesto a dar liberación. Vayamos al libro de Sofonías. Sofonías capítulo número 3. Por si acaso, Sofonías es parte de los profetas menores, ¿no? Si usted ya lo encontró a Habacuc, enseguida está Sofonías. Sofonías capítulo número 3, comenzando el versículo número 16, dice: En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojea, a la que cojea, y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre por toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Señor trae libertad a los cautivos, especialmente en esta época que nos ha tocado vivir, una época muy convulsionada donde nuestra mente ha sido atacada de una manera tremenda. Pasamos por una pandemia donde que nos hacían tener miedo de todo, que tengamos cuidado, que no hagamos fila, que no nos acerquemos a las personas, y que si hacíamos fila cerquita teníamos que retirarnos 6 pies siquiera de distancia, y era tremendo. Inclusive uno decía, ¿cómo puede ser posible? Uno pensando, ¿no?, que uno podía entrar a comer en un restaurante y podía quitarse la mascarilla para comer y luego ponerse. Imagínese, había tanto miedo, un pánico, podemos decir. Vivíamos en un pánico porque todo era desconocido. Por un lado se escuchaba que los hospitales estaban llenos, que no había camas, que no había lugar para los enfermos. Por otro lado escuchaba gente que decía, fui al hospital y no había nada. Estaba todo tranquilo. Era un pánico que entró en todos los corazones de las personas y muchos quedaron afectados. Según las encuestas y los estudios que se han hecho, hay mucha gente que ha estado afectada y que ha sido afectados por esto, porque fueron puestos a un lado y todo el tiempo los médicos lo que recurrían rápidamente era ponerle el tubo, entubarlo, y como que era una esperanza tremenda. Y ahora, me acuerdo inclusive mientras estaba esto sucediendo, un pastor se quedó atrapado en el baño, y entonces no había quien le abriera, no había quien le auxiliara, y él dijo, voy a quitar un vidrio de la ventana y por ahí voy a salir. Y cuando él quitó ya el vidrio y ya estaba saliendo, se quiso aferrar, pero dice, ya las fuerzas no eran las fuerzas de un joven, no me pude sostener y se cayó. Por poco el hermano queda paralítico, le llevaron al hospital y al rato ya le querían entubar. Pero gracias al Señor, el Señor le levantó, el Señor le sacó y ahora está bien, está recuperándose bien y está adorando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Había tan tremendas cosas, pero por eso el Señor pone la palabra de él, que
va a llegar el día en que vamos a estar libres de toda cosa, de todo pensamiento conflictivo. Y por eso siempre es bueno reírse, estar alegre, estar contento, dejar a un lado la presión, dejar a un lado todo lo que estorba, el trajín diario. Vivimos aquí en esta ciudad, en el condado de Los Ángeles, donde es algo bien conflictivo, el tráfico que se mueve tan lentamente en las horas pico que llaman, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Es tremendo el tráfico, pero uno tiene que ir a trabajar, uno tiene que luchar, uno tiene que salir a comprar, y ahí va. Y no solamente es en eso, sino en todo lado hay. Aquí, hermanos, usted que conoce aquí este país se ha dado cuenta que es tremendo, ¿no? El tráfico, las distancias, especialmente en las grandes ciudades. Usted que vive fuera de aquí, Estados Unidos, quizás no se da cuenta de lo que nosotros tenemos que pasar día tras día. Pero lógico, gracias a Dios ya estamos acostumbrados, pero ahí está el Señor para quitarnos de la mente toda ansiedad, toda presión, todo conflicto que estemos atravesando, para poder descansar en Él. Él es el que nos ha dado confianza, esperanza. Y ya después, imagínense cuánto fue el pánico que después en estos meses estaban diciendo que otra vez tengamos cuidado, que hay que cuidarse, que iban a cerrar. Creo yo con todo mi corazón, sinceramente, que la gente no iba a hacer caso. Y gracias a Dios, pues ahorita estamos sin novedad y seguimos confiando en el Señor. Pero recuerde, el Señor puede librarle a usted. ¿Qué es lo que necesita hacer? Acercarse en el nombre de Cristo Jesús y pedirle que Él le ayude, porque Él está siempre para servirle, siempre para ayudar a la humanidad que está sufriendo. Vayamos al libro de Mateo, capítulo número 8, y démonos cuenta claramente que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Él tiene toda autoridad, todo dominio y toda potestad. Mateo capítulo número 8, leamos del versículo número 4 al 17. Mateo 8, 4 al 17, dice: Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sigamos el 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor tenía autoridad sobre toda la enfermedad y no solo tenía, la tiene y la tendrá. Recuerde que nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él mismo mostró esa autoridad porque le dijo al soldado, yo no he visto ni he escuchado tanta fe aquí.
conforme a tu dicho sea hecho. ¿Qué autoridad? Haz eso y ya está. Aquí el Señor Jesús iba a tocarle, pero recibió un mensaje de parte de este centurión que le dijo, no es necesario que vengas a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad y digo a este ve y haz eso y al otro ve y haz lo otro y punto. Y tienen que obedecer. Simplemente tú di la palabra y conforme tú digas así será hecho. Y el Señor dice, como has creído te sea hecho. Y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y luego sanó también a la suegra de Pedro. Y todo esto era, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así es que note qué autoridad tan hermosa y maravillosa tiene nuestro Dios. Así como con un viento, un pequeñito soplo, así puede llevar todas nuestras angustias, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras ansiedades, así, como que barre un viento, así tan fácil puede hacerlo nuestro Dios. Que lo que tenemos que hacer es luchar y confiar en el Señor. Dios tiene control de todo y Él sabe hasta lo último. Siempre y llanamente lo que tiene que hacer es adorarle, agradecerle y echarle ganas y seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y hay que tener mucha paciencia también cuando uno anda con alguna prueba, alguna enfermedad, algún sufrimiento. Uno tiene que pedirle a Dios que nos dé esa calma que necesitamos. Se necesita mucha paciencia. En Santiago capítulo número 5, leamos desde el versículo número 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en el Señor, esperar en Dios. Sé que es difícil pasar una enfermedad, sé que es duro, pero uno tiene que confiar en el Señor. A su momento va a terminar. Y lo que más interesante que nosotros nunca nos ponemos a pensar, porque estamos pegados a esta tierra, estamos pegados a este mundo. Y queremos vivir, queremos tener mucha vida, muchos años. Pero no es como nosotros queremos, sino que como Dios quiere, la voluntad de Él. Muchas veces conversando con mi familia, a veces decimos, el Señor es tan bueno con nosotros que nos ha dado largos años de vida y aquí estamos todavía. La gente que nos ve nos dice, qué bueno verles, cómo están. Pero nosotros nos vemos que estamos ya viejitos y que nos duelen las extremidades, en fin. Pero se nos ve que estamos bien. Por ejemplo, si usted me ve y si ahí puede hacer un comentario, tengo 75 años de edad y mucha gente dice que ni parezco. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que he aprendido a tener paciencia, calmarme. Porque yo también era un jovencito que todo quería ya, todo ya, ahora, rápido. Y estamos viviendo justamente una época donde todo es tan rápido. Y aquí es donde que tenemos que aplacarnos y esperar en el Señor pacientemente. Yo he escuchado, por ejemplo, cuando una persona sale de cierto, después de que pasa algún tiempo,
en un hospital y pasó tanto tiempo acostado, difícilmente puede sostenerse en pie, difícilmente puede pararse y la terapia le cuesta, la terapia es dura, es tremenda. Pero si no hace terapia, si no se moviliza sus músculos, difícilmente volverá a andar. Y esto no es cuestión de fuerza de voluntad o de decirle, usted tiene que hacer todo lo posible para levantarse, sino que, hermanos, así es la vida. Hermanas, así es la vida y uno tiene que dar el paso de fe y echarle ganas. Y si se cae, pues uno se cae, ni modo. Uno tiene que seguir adelante confiando en Dios, esperando en el Señor. Y hay que tener paciencia. Yo he visto mucha gente cómo ha salido en victoria, pero tuvieron que tener mucha paciencia. Pasaron la lucha, pasaron la prueba. Y pone aquí el ejemplo de Job. ¿Quién no conoce esta historia? Este hombre sí que luchó, sí que padeció, pero aguantó la prueba. Y a la final Dios le duplicó todo lo que él tenía. En un instante parecía que ya no había confianza, no había esperanza, no había nada, se murió todo. Inclusive la mujer, la esposa, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Cuando perdieron todas las propiedades, perdieron inclusive la vida de sus hijos, de sus hijas, pero él pudo aguantar y pudo soportar la prueba y a la final trajo bendición. ¿Y qué de nosotros? Lo más importante es también confiar en el Señor, que a la final la bendición de Dios nos va a alcanzar. Y va a llegar un momentito que no hay dolor, que no hay angustia, no hay desesperación. Hay una canción que me gusta oírle, la de Juan Luis Guerra, que él dice, en el cielo no hay hospital, y ahí habla y menciona cantidad de enfermedades, y él dice, lo que más hermoso de todo es que en el cielo no hay hospital. Y justamente en la palabra de Dios encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 21, y nos hacen ver ese futuro tan hermoso y precioso que nos espera. Note lo que dice aquí en Apocalipsis 21, 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Con estas promesas que Dios nos recoja cuando Él quiere. Qué hermoso va a ser esto. Maravilloso, poderoso, lindo y majestuoso. Aleluya. Un tiempo tan hermoso. Y esto no es para un día, para una semana, para un mes o un año. No. Esto es por toda la eternidad. Así es que vamos a tener mucha paciencia y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Si viene la lucha, viene la prueba, que nosotros sigamos confiando en el Señor y aprendamos de lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, el Señor tiene todas las cosas bajo su control y nosotros siempre vamos a confiar y esperar en Él. Antes de olvidarme, si usted no vive aquí en Estados Unidos, aquí nosotros celebramos este jueves que viene el Día de Acción de Gracias. Y quizás usted no tiene la oportunidad de dar las gracias porque vive en otro país, pero le pido que no le dé las gracias al Señor solamente este día jueves, sino todo el tiempo, porque nuestro Dios ha sido bien bueno, y es bueno y seguirá siendo bueno.
tenemos que aprender a adorarle, alabarle y bendecirle. Independientemente de donde usted se encuentre y cómo se encuentre, siempre tenemos que agradecerle al Señor por todas las cosas. Así que dele las gracias desde ya por su infinito amor y su misericordia. Si usted está atravesando algún problema, alguna dificultad, vamos a orar y vamos a pedir al Señor su intervención. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia a darte las gracias, darte toda la gloria y la honra que te corresponde. Y a pedirte que extiendas tu mano de poder sobre todos nosotros. Que tú pongas tu mano de sanidad, que quites todo lo que estorba, Señor, de nuestros cuerpos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que nosotros podamos disfrutar siempre de tu presencia y que seamos un testimonio maravilloso de lo que tú eres y haces en cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria que te corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, comparte este video con otras personas, deme un me gusta y no se olvide, dale las gracias a Dios todo el tiempo. Amén.